Bien, continuamos con la resolución de la guía. Ejercicio 4.31. Nos dicen qué tipos de interacciones existirán entre las moléculas de las sustancias siguientes en estado líquido. Justificar. Bien, acá ya estamos hablando de las interacciones moleculares, fuerzas intermoleculares, ¿sí? Eh, para las cuales ya tenemos que tener en claro qué es una fuerza de London, qué es el dipolo-dipolo, qué es la unión puente-hidrógeno, ¿sí? O el enlace hidrógeno. Entonces 4.31. Tenemos la molécula de tetracloruro de carbono, ¿sí? Tenemos la molécula de cloroformo, tenemos el trióxido de azufre, tenemos el cloruro de boro, el dióxido de azufre, el fluoruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el agua y el metanol o alcohol metílico. Bien, entonces, acá tenemos que analizar justamente las fuerzas intermoleculares que van a existir entre las moléculas de estas sustancias. Bueno, pensemos. Acá tenemos una molécula en la cual al átomo central lo rodean cuatro átomos iguales. Al carbono no le va a sobrar ningún par de electrones, con lo cual vamos a tener un momento dipolar igual a cero. Como tenemos un momento dipolar igual a cero, la fuerza que va a actuar acá va a ser la fuerza de London, ¿sí? La geometría de esta molécula va a ser piramidal. Acá lo mismo, tenemos cuatro átomos que rodean al carbono, pero como ustedes saben, ya lo vimos en otros ejercicios, el hidrógeno produce una asimetría en la molécula, con lo cual el momento dipolar, mu, distinto de cero. Por lo tanto, vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, permanente, dipolo-dipolo, y si tenemos dipolo-dipolo también tenemos fuerzas de London, ¿sí? Bien, recuerden que las uniones dipolo-dipolo se dan cuando hay una diferencia de polaridades, de electronegatividades notables, ¿no? En el caso de las fuerzas de London, digamos que esas fuerzas quedan nulas, con lo cual la molécula es no polar. Bien, en el caso del trióxido de azufre, ya lo analizamos muchas veces esta molécula. El azufre tiene 6 electrones, comparte dos pares con cada oxígeno, uno por un doble enlace y dos por enlaces coordinados odativos. La molécula me va a quedar de forma triangular plana, no le sobra ningún par, por lo tanto va a tener fuerzas de London, ¿sí? Mu igual 0. En la molécula, que también ya la vimos estas moléculas las vimos prácticamente todas, chicos y chicas. Tenemos acá el boro en el centro. En este caso no se cumplía la regla del octeto. Rodean tres cloros, ¿sí? No le sobra ningún par de electrones al boro. La molécula va a tener una forma triangular y acá nos va a dar un momento dipolar igual a cero, con lo cual vamos a tener fuerzas de London. Bien. En el dióxido de azufre, que es el número 5, bueno, acá el azufre compartía todos sus pares de electrones. Acá no, acá le va a sobrar un par de electrones, con lo cual eso ya me da la pauta que va a ser el momento dipolar muy distinto de cero. Y las fuerzas intermoleculares que aparecen son la dipolo-dipolo y la fuerza de London, ¿sí? La geometría de esta molécula va a ser angular. En el caso del fluoruro de hidrógeno hay justamente la unión del hidrógeno con el flúor. Si recordamos, la unión puente hidrógeno o el enlace hidrógeno se da cuando el hidrógeno está presente en moléculas que contengan flúor, nitrógeno y particularmente el oxígeno, y en ciertos casos, en algunos autores, se incluye al bromo.
Al cloro, perdón, al cloro, en algunos casos, ¿sí? Pero para fines prácticos tomamos el nitrógeno, el flúor y el oxígeno. O sea que acá vamos a tener unión puente hidrógeno o enlace hidrógeno, como lo llamen ustedes en su facu, la unión dipolo-dipolo, que va a estar incluida, y también la fuerza de London. Van a estar presentes todas estas, ¿sí? Digamos que esta es la máxima, ¿sí? De entre estas tres, entre estas fuerzas intermoleculares. Esta va a presentar el mayor punto de ebullición, esta el siguiente valor y este el último valor. O sea que digamos que ese valor desciende de arriba hacia abajo. Acá entonces mu distinto de cero, ¿sí? Acá tenemos el hidrógeno con un no metal diferente, ¿sí? Vamos a tener dipolo-dipolo, y obviamente London. Hay una diferencia de electronegatividad notoria. Eh, Ese será el punto 7. Bien. En el agua, bueno, ya dijimos hidrógeno con oxígeno, puente hidrógeno, ¿sí? Dipolo-dipolo, London. Un momento dipolar muy distinto de cero. En este caso tenemos dos hidrógenos, con lo cual tenemos la doble chance de hacer más puentes de hidrógeno. El punto de ebullición va a ser mayor que el fluoruro de hidrógeno. La geométrica, la geometría molecular va a ser angular, más cerradita, porque al oxígeno le sobran dos pares de electrones, ¿sí? Al oxígeno le van a sobrar dos pares de electrones. Y en el caso del fluoruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno, la forma geométrica va a ser lineal. En el caso del metanol, que su forma va a ser tetraédrica, considerando que tiene cuatro grupos a su alrededor, alrededor del carbono, va a tener justamente unión puente hidrógeno, ¿sí? Va a tener dipolo-dipolo y va a tener obviamente fuerza de London en momento dipolar muy distinto de cero, ¿sí? Fíjense que está nuevamente el hidrógeno y el oxígeno juntitos. Después en la pregunta B me dicen qué tipo de enlace e interacción existen entre los aniones y los cationes en un compuesto iónico. Directamente, o sea, tipo de enlace iónico, listo, es como muy redundante la pregunta, pero bueno, sí, es el enlace iónico o la fuerza iónica. Muy bien. En el ejercicio 4.32 tenemos que ver qué sucede con las moléculas siguientes. Tenemos la metanamina, la vamos a escribir en el ejercicio 4.32. Vamos a volver al negro. Ahí está. Tenemos la metanamina. Muy bien, un compuesto orgánico. Tenemos el metanol, otro compuesto orgánico. Tenemos el metanal, otro compuesto orgánico. Y otro compuesto orgánico más que es el ácido metanoico. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Me están pidiendo dibujar la estructura de Lewis para cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, yo como siempre me voy a agarrar, les voy a dibujar si quieren la forma desarrollada. Y ya directamente la dibujamos con la geometría molecular, porque después me está pidiendo TREPEB, ¿no? Así que bueno, ya la dibujamos. El carbono es el átomo central, en todos los casos es el átomo central, ¿sí? Vamos a indicar que el carbono va a presentar justamente, hacemos acá tres enlaces con el hidrógeno, un enlace con el grupo amina, ¿sí? Muy bien. La forma es
tetraédrica. Siempre los compuestos de este tipo orgánico son compuestos que tienen como base la forma tetraédrica, ¿sí? El carbono, acá nuevamente, se une a 3 hidrógenos, pero en vez de grupo amina, va a tener la unión con el oxígeno y este a su vez con el hidrógeno, ¿sí? En este caso, fíjense cómo está la unión puesta, ¿sí? Fíjense muy bien cómo se encuentra la unión. Vamos a tener un doble enlace con el oxígeno y el carbono va a tener dos enlaces covalentes simples con los hidrógenos. Fíjense que ya acá la forma va a ser triangular plana, plana triangular. Y en este caso, en este último caso, va a ser algo similar, nada más que en vez de tener un hidrógeno, va a tener la unión con el oxígeno y este a su vez con el hidrógeno, ¿sí? Bien, nuevamente considerándola como plana triangular. Si yo me guío por los ángulos de enlaces, tenemos que indicar en el punto C el valor del ángulo de enlace que se aproxima, ¿no? 109 grados, 120, 180. Para las tríadas de átomos siguientes. Bueno, en el 1, hidrógeno, nitrógeno, carbono. Hidrógeno, nitrógeno, carbono. Bien. Para el caso de hidrógeno, nitrógeno y carbono, vamos a considerar que el ángulo es de 109 grados. Estamos en la forma tetraédrica. En 2, hidrógeno, oxígeno, carbono. Hidrógeno, oxígeno, carbono. Nuevamente tenemos un ángulo marcado en la geometría tetraédrica con 109 grados. El ángulo en 3 de hidrógeno, carbono, oxígeno, bueno, el ángulo va a formar 120 grados. Y lo mismo me están pidiendo carbono, oxígeno, carbono, oxígeno en 4, ¿sí? O sea, esta parte similar me va a dar 120 grados. ¿Qué les parece? ¿Se va a tratar de moléculas polares o moléculas no polares? Bien, si nos analizamos a estas moléculas, van a ser todas moléculas polares, son todas del tipo polares, ¿sí? Fíjate que acá hay una simetría por el grupo amina, allá aparte, acá se pueden formar unión puente hidrógeno, ¿sí? Acá también puedo formar unión puente hidrógeno, y acá también puedo formar unión puente hidrógeno. Es decir, que hay 3 compuestos en los cuales se pueden formar enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, como piden en el punto E. Son todas moléculas polares, sí, porque hay diferencias de electronegatividades y no todas esas fuerzas se anulan. ¿Sí? Hay cierta asimetría en sus moléculas. Igual ya la pauta de tener el enlace de hidrógeno ya me dice que son moléculas polares. En este caso, como tengo enlace carbono-oxígeno, tengo enlaces polares, ¿sí? Después me salteé el punto B, donde me pide cuáles átomos en cada molécula están involucrados en enlaces polares. Bueno, considerando que los enlaces carbono-hidrógeno son no polares, considerando que son no polares los carbonos y hidrógenos. Bueno, podría decir, en este caso, los enlaces polares van a ser nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Carbono-nitrógeno. No sé si me estoy salteando alguno más, pero bueno, estaríamos con estos. Después acá habría, en este caso, oxígeno-hidrógeno, carbono-oxígeno. En este caso, tendríamos el enlace carbono-oxígeno. Es un doble enlace, ¿no? Pero se lo anoto de esta manera. Y acá tendríamos los enlaces carbono-oxígeno. Lo voy a poner como doble enlace, así lo diferencio, ¿sí? Carbono-oxígeno con enlace covalente simple, carbono-oxígeno con enlace covalente doble y oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Esos serían los enlaces del tipo polar. Muy bien. En el punto 4.33 vamos a ver qué nos pide. Ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición de las sustancias siguientes. Justificar. Tenemos que recordar, y esto se hace en base a datos experimentales, que el punto de ebullición va a bajar a medida que tengo la fuerza o el enlace iónico, fuerza iónica, ¿sí?
va a ser mayor que la unión puente-hidrógeno o el enlace hidrógeno. Esta a su vez va a ser mayor que la fuerza dipolo-dipolo. Y esta a su vez mayor que la fuerza de London. Pasan cosas muy interesantes cuando, por ejemplo, tengo dos compuestos con enlace hidrógeno. ¿Qué pasa? Me fijo por la cantidad de enlaces de hidrógeno que tiene. ¿Qué pasa si tienen la misma cantidad de enlaces de hidrógeno? Me fijo por la cantidad total de electrones de la molécula. ¿Sí? Esto es muy piola para que ustedes lo puedan tener en cuenta para el parcial. Lo mismo para el dipolo-dipolo, lo mismo para el London. ¿Sí? Si tengo dos compuestos con dipolo-dipolo, me voy a fijar justamente el número de electrones que tienen para poder establecer el orden de los puntos de ebullición. Como pueden ver, en el punto 1 voy a tener el silano. Ya ven que esto es átomo central, 4 que rodean, tetraédrica. Al silicio no le sobra ningún electrón, tiene 4 en el medio, con lo cual mu va a ser igual a 0, fuerza de London, ¿verdad? Luego vamos a tener el ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Esto es muy similar al agua. Al azufre le sobran 2 pares de electrones, tiene 6 en total, y 2 los comparte con el hidrógeno. Esto me va a generar, ¿sí?, dipolo-dipolo, y también obviamente London. Hasta ahora gana el sulfuro de hidrógeno. Luego voy a tener el metano, ya vimos, caso del metano. Esto es obviamente London, es no polar. Y el cloruro de litio, ¿sí?, metal no metal, iónico, es recontra iónico esto, así que obviamente que va a ganar, va a tener un punto de ebullición mucho más alto. Así que primero vendría el cloruro de litio, luego vendría el ácido sulfídrico, luego vendría, ¿qué viene? ¿London con silano o London con metano? Si yo me fijo el total de electrones, el silicio, el Z, tiene 14, o sea que me da 14 electrones, más un electrón del hidrógeno multiplicado a 4, voy a tener 18 electrones. Para el carbono, 6 electrones de su Z, más un electrón del hidrógeno por 4, me va a dar 6 más 4, 10 electrones. ¿Quién tiene más electrones? El silano, con lo cual voy a tener mayor punto de ebullición en este compuesto químico, ¿sí? Un análisis similar, tenía que ordenarlo. De menor a mayor, de menor a mayor. Yo acá bueno, chicos, lo hacen al revés, ¿no? Metano es menor que el silano, es menor que el ácido sulfídrico y es menor que el cloruro de litio. Ahí está, era menor. I'm sorry. En el punto B, ordenar de mayor a menor, ahora sí, de mayor a menor, los puntos de ebullición de las sustancias siguientes. Tengo, mayor a menor, tengo el tetracloruro de carbono, nuevamente, ya saben, 4 átomos iguales, uno en el medio, al carbono no le sobra nada, esto tiene London, fija. Luego tengo el hidruro de calcio, ¿sí?, un hidruro metálico, con lo cual es un compuesto iónico, ¿sí?, un compuesto iónico. Escribí cualquier cosa menos iónico. Bueno, dice iónico ahí. Y por último, el argón, o sea, un átomo solito. De mayor a menor, obviamente que me va a quedar primero el hidruro, por ser iónico, luego el tetracloruro de carbono, y luego voy a tener el argón, ¿sí? Entre sus átomos va a haber fuerza de London, pero obviamente gana por mayoría de electrones la del tetracloruro de carbono. Bien, 4.34. Vamos a hacerlo. En el 4.34 tenemos, en la tabla siguiente se informan los puntos de ebullición de los compuestos que forman los elementos del grupo 16 con hidrógeno, ¿sí? Tenemos el agua, el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno y el teluro de hidrógeno. Bien, punto de ebullición 100 grados Celsius,
No digan centígrados, por favor, que queda horrible. Menos 61 grados Celsius, menos 42 grados Celsius, menos 4 grados Celsius, ¿sí? Acá parece un orden lógico, ¿no? Como que está bajando. Pero de repente acá en el agua tiene un valor mucho más grande. ¿Qué sucede acá? ¿Sí? Porque acá es como que de repente, si yo miro de abajo hacia arriba, está bajando el valor, se hace más chiquito. Cuanto más grande es el número negativo, más chiquito es, ¿no? ¿Eso lo entienden? ¿Sí? Fíjense que va descendiendo el valor negativo. Y acá de repente el número aumenta para el lado positivo. Pasa algo raro. Explicar los datos experimentales comparando las intensidades relativas de las interacciones intermoleculares presentes en cada sustancia en estado líquido. Esto es muy sencillo, chicos. A ver, en todos los casos, en estos tres casos, voy a tener dipolo-dipolo, ¿sí? Y obviamente fuerza de London. Todos van a tener una simetría similar, van a estar unidos con el hidrógeno. Como tienen 6 electrones, les van a sobrar 2 pares de electrones, a los 4. La diferencia con el punto de ebullición del agua es que el agua tiene oxígeno e hidrógeno, unión puente hidrógeno, enlaces hidrógenos, le da mayor punto de ebullición. Y estos aumentan de forma lógica. Fíjate que menos 61 es más chiquito que menos 42 y menos 42 es más chiquito que menos 4. Porque obviamente aumenta el número de electrones, como les enseñé hace un ratito, ¿sí? Fíjense, los zetas de estos elementos químicos van a ver que justamente aumentan y me cuesta más justamente romper esos enlaces en esas moléculas porque habría que darle más energía, ¿sí? Bien, ejercicio 4.35. Dados los compuestos, a ver, 4.35. Fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, sulfato de potasio, ¿sí? Acá estamos te lo da el nombre y vos ya tenés que sacar la fórmula química, ¿sí? Ya analizamos cómo sacar la fórmula química de los oxosales. El dióxido de carbono y el ácido, calculo yo que es selénico. Bien. Escribir la estructura de Lewis de la molécula o unidad fórmula del compuesto de mayor punto de ebullición. A ver, chicos, esto es un hidruro metálico, molécula covalente. Esto obviamente tiene punto de hidrógeno flúor. Esto es un enlace iónico, es un oxosal, ya tienen que darse cuenta por el ato, ¿sí? Óxido, oxoácido. A ver, obviamente que el que gana es la oxosal, ¿sí? Así que si les piden escribir justamente la estructura de Lewis de tienen que hacer justamente el catión con el anión sulfato. Bien, ponemos así. A ver si me alcanza el lugar para hacer todo. El oxígeno, tácate, tiene 6 electrones, gana uno de afuera, pongo un triangulito para diferenciar eso. Este oxígeno lo mismo, gana uno de afuera para completar el octeto, por eso el anión tiene 2 cargas negativas, y esos 2 pares de electrones se comparten de forma coordinada con el oxígeno, para que lleguen a 8, ¿sí? Bueno, ¿cómo detesto hacer las Lewis? El corchete me quedó chiquito, aparte, un desastre. Pero bueno, se entendió, yo sé que lo entendieron. Y si no entendieron, pregunten. Y si ya preguntaron, denle like a favoritos. Like o favoritos, ¿sí? Y si ya le dieron like o favoritos, suscríbanse. Y si ya se suscribieron, me pueden mandar chocolates, bombones, lo que sea, me encanta, ¿sí? Estaría muy agradecido. Bien, en el punto B, identificar el compuesto binario, o sea que este o este, muy bien, que en estado líquido solo exhibe fuerzas de London y dipolo-dipolo en sus interacciones moleculares, ¿sí? Solamente va a tener dipolo-dipolo
London, el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Como ya lo vimos, también tiene una geometría angular. Y al azufre le sobran dos pares de electrones. ¿Sí? Predecir la geometría y el valor del ángulo de enlace según la TP. Y bueno, el ángulo va a ser cerradito, va a ser unos 109 grados aproximadamente. ¿Sí? Eh, bien. Y al punto C, identificar el compuesto binario cuyas moléculas son no polares. Bueno, no polares. Esta es polar, obviamente. ¿Sí? Mu es distinto de cero. Acá hay unión puente hidrógeno. O sea que mu es distinto de cero. El dióxido de carbono está unido con dos dobles enlaces covalentes a los oxígenos. Lineal, ángulo de 180 grados, mu igual a 0, con lo cual molécula no polar, fuerzas de London. Muy bien, chicos, hasta acá llegamos. En el siguiente video vamos entrando a la recta final de la guía. Nos vemos.